¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días. Gracias por ser parte de la misma. Ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hablemos un poco, por supuesto, de lo que está sucediendo del otro lado de la banqueta. Hablemos de la ultraderecha que ayer anunció a su candidato, a Eduardo Verástegui, quien ya se registró como contendiente para el 2024 para las elecciones presidenciales, apoyado nada más ni nada menos que por Donald Trump, por Ricardo Salinas Pliego. Esos son los intereses que mueven esta candidatura. Una candidatura que, sin duda alguna, en caso de consolidarse, le va a quitar votos no a Morena, le va a quitar votos al Partido Acción Nacional, particularmente, y al PRI, a esta alianza llamada Frente Amplio por México, que tiene en Xóchitl Gálvez a su suspirante, una suspirante que le hemos dicho en otras ocasiones, pues no cuadra, no macha mucho con los personajes ultraderechistas, quienes en diversas ocasiones la han cuestionado, la han criticado, la han considerado como un personaje corrupto, como un personaje extremadamente pragmático, con el cual pues no van ni a la esquina o con el cual pues no pueden tener una relación de confianza. Y lo han dicho pública e interna o bien privadamente. Por lo tanto, para este sector de la población que existe, que tiene mucho dinero, que tiene poder, es un grupo pequeño, pero tiene estas características, sin duda alguna, este personaje surgido de un grupo musical dedicado a hacer películas, pues es atractivo porque, seamos claros, algo que tiene Verástegui, que tiene Gilberto Lozano, que tiene Lili Téllez, que tiene incluso el propio Vicente Fox con todas y cada una de sus barrabasadas, es que son congruentes en esa forma de pensar de lo que para ellos, representa la familia, representan los principios, representan los valores. Son gente que abiertamente dice: yo no estoy a favor del aborto, yo no estoy a favor de los derechos homosexuales, yo no estoy a favor de los programas sociales, yo no estoy a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, abiertamente lo dicen, es su bandera. Eso los hace ser congruentes y los hace tener un discurso mucho más articulado y honesto que la propia Xóchitl Gálvez. ¿Qué tantas posibilidades tienen de crecer? Seguramente tienen un nicho en México, que es un país conservador en muchos sectores, que es un país en donde estos temas que le acabo de poner sobre la mesa no son bien vistos por toda la sociedad, porque en muchas ocasiones hemos tratado de vendernos como una sociedad progresista. Hay sectores que sí lo son, pero hay otros sectores que les cuesta mucho trabajo entender el progresismo o aceptarlo, y hay otros más que de plano lo repelen, ya sea por una cuestión ideológica, por una cuestión teológica, o bien porque consideran que representa intereses que van más allá de nuestras fronteras y que tienen que ver con un control por parte de grandes grupos corporativos. Pero ahí está ya la campanada de la extrema derecha. Si a mí me preguntan, sinceramente, yo no creo que la extrema derecha tenga posibilidades de ganar la contienda presidencial, pero sí de convertirse en un protagonista para el próximo gobierno, para el próximo sexenio y empezar a buscar una candidatura tanto en el 2030 para la presidencia, para la silla del Águila, como a la mitad del sexenio, es decir, en 2027, incrementar su presencia en el poder legislativo. Eso sí, me queda claro que es el inicio del final, el principio del fin de una oposición que hoy por hoy tenemos. Esta oposición representada por Marco Cortés, por Alejandro Moreno como dirigentes del PAN, del PRI, y bueno, Jesús Zambrano de la rémora llamada Partido de la Revolución Democrática, que ya no aguanta, ya no soporta otro sexenio de Morena al frente. Es decir, ya no tienen credibilidad, ya no tienen principios, están totalmente rebasados por la realidad, por sus propios errores, por sus propios pecados, por sus propias complicidades, por sus propios crímenes. Entonces es una oposición totalmente derrotada, moralmente derrotada, como bien lo sentenció el presidente de la República, y es ahí en donde aparece esta figura de Eduardo Verástegui, de la ultraderecha, con personajes como Agustín Laje, por ejemplo, detrás, como la gente de Vox, que son gente pensante. Es decir, me refiero a que puede estar a favor o en contra de lo que dicen,
pero son gente que sabe vender su discurso, que sabe venderse como outsiders, ¿no? Que sabe venderse como estamos fuera del sistema. Los políticos son los problemáticos, los políticos son los corruptos, los políticos son los rateros, los políticos son los criminales. El Estado debe dejar que nosotros nos autorregulemos, porque nosotros somos los que conocemos los principios, nosotros somos los que conocemos qué es lo que vale la pena, nosotros somos los que entendemos qué es la decencia. El problema es que para ellos el nosotros es un grupo así, que piensa igual que ellos, que las clases medias y bajas las ven así. Eso sí, les dan la bendición, pero de lejitos, en pocas palabras. No, esa es su enorme, enorme hipocresía, porque así como son congruentes con su ideología, son profundamente hipócritas en la aplicación de la igualdad del discurso igualitario que han querido enarbolar y que han aprovechado los vacíos que se han ido dejando para tomarlo. Entonces yo sí creo que la extrema derecha tarde o temprano va a asumir ese papel que hoy tiene el Partido Acción Nacional, por lo menos el segmento de Krill, de Marco Cortés, de Jorge Triana y de todos y cada uno de estos personajes que han impulsado a la señora, perdón usted, Xóchitl Gálvez, que caray, hablando de incongruencias, aparece hoy una imagen de Xóchitl Gálvez que nos ayuda a seguir con esta charla, en donde Gálvez está flanqueada por los priistas y en donde dice hay otros datos. Este gobierno Morena es un fracaso, con los símbolos del PRI, confirmando que Xóchitl Gálvez es la candidata del PRI. Y es ahí donde me queda claro que la oposición no entiende que no entiende. Esto es una cuestión de credibilidad, credibilidad. Así de sencillo. Ajá. Algo que no tiene la oposición, que nunca pudo arrebatarle al presidente de la República. ¿Y saben por qué? Porque el PRI no puede tener ninguna credibilidad por sus propios errores, por su propia historia, por todo el lastre que viene arrastrando. Le están apostando a fórmulas viejas, pasadas, de que es la amnesia por parte del mexicano y mexicana, que es el anti-López Obradorismo. A eso le están apostando, faltándole al respeto a millones de mexicanos y de mexicanas que ni son anti-López Obradoristas y sí tienen muy buena memoria al querernos vender al PRI como una solución de los problemas actuales. Y Xóchitl Gálvez, que antes le daba de palos a una piñata del PRI, pues ahora los asume y los abraza con todo el corazón que dice tener, que es bastante, pero bastante amplio. ¿Por qué? Porque es igual que ellos. Por eso es que Xóchitl Gálvez no tiene credibilidad. Por eso Xóchitl Gálvez acepta, asume, este papel, porque no tiene ningún tipo de vergüenza y porque piensa exactamente igual que el PAN o que el PRI, porque aun cuando ella diga que no es panista, es panista. En los hechos es una política panista. Entonces, por supuesto que para ella, pues el hecho de ponerse al lado del PRI, pues resulta de lo más normal, porque ha sido este matrimonio entre PAN y PRI que viene desde Carlos Salinas de Gortari y que tiene en Xóchitl Gálvez a una de sus representantes. Y para concluir, por supuesto, y hablando de este tema mañanero, pues lo que viene con el señor Marco Cortés, pero bueno, antes únicamente es una referencia de lo que se ha dicho. Si ustedes escuchan la entrevista de Xóchitl Gálvez, las entrevistas que ha dado, me queda claro lo que les acabo de mencionar. Esta postura panista, priista, neoliberal, que dice que no le pertenece, pero que en los hechos sí lo dice. Por eso cada ratito se está cayendo, cada entrevista, de verdad ya no la dejen dar entrevistas porque está cayendo a cada rato. En donde literal ofrece vender a México. Ofrece vender a México. Ese es el tipo de gobernante que queremos. Ya lo ofrecieron, ya lo vendieron y vea cómo nos fue. En estos pocos años he estado recuperando. Entonces me parece que estamos ahorita en una disyuntiva, entre comillas, disyuntiva de qué elegir. Una candidata como Gálvez que quiere vender a México o un movimiento que tienen Claudio Sheinbaum a su cabeza y Andrés Manuel en su liderazgo, que te dice que México sea para los mexicanos. Ese es uno de los puntos que tenemos que poner sobre la mesa. Y finalmente, mire, yo concluyo con esto. Marco Cortés es un genio político. De verdad, es un tipo adelantado a nuestra época. Por eso nuestra capacidad de análisis de raciocinio no nos da para entender lo que quiere decir en cada declaración. Y es que viene a cuentas porque cuando habla del caso Ebrard dice, es una trampa. Esta pelea de las corcholatas es fingida, es falsa. Andrés Manuel López Obrador lo creó todo para dividir el voto y afectar al fenómeno llamado Xóchitl Gálvez.
Ajá, todo es parte de un maquiavélico plan al estilo de Pinky Cerebro para consolidar y conquistar el mundo, dice el señor Marco Cortés. Por eso cuestiona el pleito entre Ebrard y Claudia Sheinbaum y después le dice, pero si es verdad, pues vente para acá, Marcelo. Si es verdad, si no estás haciendo berrinche de mentiras, vente para acá. Porque este gobierno, Marcelo, te cuento, ha sido muy malo en diferentes puntos, como política exterior. Les digo, de verdad creo que Marco Cortés es un político del año 3030, ¿no? En donde el arameo y el sohiri se mezclan y en donde definitivamente el stand-up se vuelve una enorme realidad. Como siempre, un gusto. Como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.